Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar esta mesa de análisis con un tema muy importante, el tema de la seguridad, una de las principales preocupaciones de los costarricenses y cómo ha estado el comportamiento de la seguridad en el 2025. No tenemos que decirlo, todos lo vivimos, hay situaciones que nos incomodan y que no nos hacen sentir seguros en nuestras propias casas. Y precisamente para ampliar más acerca de este tema se encuentra con nosotros en mesa de análisis dos personas que conocen muy bien diferentes aristas del tema de seguridad en el país. Don Ewald Acuña, abogado penalista y ex juez de la República, y también don Walter Navarro, ex viceministro de Seguridad. Muy buenas noches a ambos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por permitirme compartir con usted, Gaby, y con don Ewald. Que es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Partimos de esta preocupación que realmente es para todos el tema de la seguridad y también algunos datos que incluso el más reciente informe del Estado de la Nación lo dice como una amenaza, una epidemia de violencia homicida que estamos viviendo en el país debido a la tasa de homicidios que estamos ya experimentando. Don Walter, empezamos por usted. Uno de los temas, tenemos diferentes temas a desarrollar, pero creo que una de las principales preocupaciones y datos que este año se han disparado es el tema de las víctimas colaterales, que era uno de los principales temores también, y ya lo estamos viendo. Más o menos más de 120 víctimas colaterales en los diferentes acontecimientos que hemos visto en el país. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué tenemos que señalar de este tipo de situaciones? Bueno, definitivamente el concepto de daño colateral vino a estar hoy en día muy en la boca del ciudadano, cosa que no estábamos acostumbrados. Y el daño colateral tiene una trascendencia inmensamente grande. Primero, ver las secuelas. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de formar? ¿En qué dejamos de invertir para poder lograr de que no llegáramos a esto? Y lo segundo, el daño social, porque hoy en día quien sale a un restaurante, quien sale a un evento, pues no deja de tener su riesgo. En la sana teoría, pues si la tasa sigue en esa magnitud de crecimiento, pues cada día nos vamos a ir convirtiendo más todos en un posible o un eventual daño colateral. Definitivamente esto nos tiene que llevar a hacer una gran reflexión de qué tenemos que hacer, y ya no para eliminarlo del todo, porque son problemas que lamentablemente ya están ahí. O sea, debemos de hacer un esfuerzo muy grande para generar contención. ¿Y cómo? Bueno, fortaleciendo los cuerpos de seguridad, fortaleciendo el sistema judicial, fortaleciendo la inversión social, que eso es fundamental para poder combatir muchas veces lo que genera mucho el sicariato, la falta de oportunidades, la falta de escuela, la falta de trabajo. Y también el tema de la educación. Tenemos que reforzar la educación, porque si no invertimos más en el aula, vamos a invertir más en el calabozo, lamentablemente. Si no invertimos más en formar, en preparar y en educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, en hacerle frente a esta ola de criminalidad, vamos a terminar invirtiendo más en más centros penales, en más cárceles, porque lamentablemente la gente lo que quiere es vivir en paz, y quien le genere esa expectativa la gente lo va a ver con muy buenos ojos. Don Ewald, el crimen organizado es parte de este tema de las víctimas colaterales, ya es un tema muy frecuente en el que apuntamos todos los días con lo que está ocurriendo. Y este año uno de los hitos que podemos mencionar y que hemos revisado y repasado incluso con usted a lo largo es el tema de la extradición de costarricenses que vino con nosotros. ¿Qué tan importante ha sido en este contexto que se apruebe la extradición de costarricenses? Gracias. A ver, importantísimo, es un hito histórico. Se reformó la Constitución y eso permite que personas que desde Costa Rica cometen delitos de delincuencia transnacional son requeridos por autoridades de gobiernos extranjeros, principalmente el gobierno de Estados Unidos. Eso evidencia tres cosas. Primero, la ineficacia del sistema de persecución penal costarricense, porque los delitos ocurrieron en Costa Rica. Segundo, la necesidad de cooperación internacional para lo que es delincuencia de carácter transnacional.
Y tercero, el costo humano que significa la delincuencia violenta. A mí, y enlazándolo con lo que decía don Walter, no me gusta el concepto de víctima colateral. Yo prefiero llamarlos víctimas inocentes, porque el concepto de víctima colateral viene de la guerra. Y aquí simplemente el tema es que personas que no tienen ninguna relación con los hechos violentos están siendo afectadas directamente. Pero además generan la sensación válida en el ciudadano de inseguridad. Y está dispuesto el ciudadano a ceder parte de sus libertades a cambio de seguridad. Y eso es riesgoso porque podemos movernos de una sociedad democrática a una sociedad autoritaria. Hay que tener mucho cuidado. En esa línea, las extradiciones ya efectivamente solicitadas, requeridas y algunas aprobadas, lo que muestran es primero un enorme carácter simbólico de quiénes son las personas extraditables. Es decir, evidentemente el gobierno de Estados Unidos está diciendo la persona con perfil más alto a nivel mediático, a nivel político, a nivel de historial en la función pública, que es el exmagistrado Gamboa, fue detenido y requerido. Y está diciendo, vamos a perseguir a cualquiera. Lo segundo es que nos pone en evidencia de que el narcotráfico no es un problema nacional, es un problema transnacional y requerimos actuar de manera coordinada con otros gobiernos en la prevención y en la sanción. Yo sí creo, como dice don Walter, que hemos abandonado la prevención y estamos pagando la factura. Y esto es una factura de muchísimos años. Una factura de muchos años, como usted lo dice, don Ewald. Y vamos a ver, quiero preguntarle esto porque conversábamos incluso fuera de que hemos llegado a un punto realmente preocupante que probablemente hemos dejado pasar. ¿Ha llegado tarde este tema de la extradición de costarricenses? A ver, ya lo tenemos, sé que ya lo tenemos entre nosotros, pero quizás dejamos pasar mucho tiempo para que esto fuera una realidad. Sí, pero hay que tener claro que la extradición no elimina, ni siquiera disminuye la delincuencia transnacional. Las organizaciones criminales son estructuras empresariales. La caída de un gerente lo que significa es que se sustituye. Lo que está poniendo en evidencia es una mayor severidad en la persecución por parte de gobiernos extranjeros, pero nos tiene que llamar a la reflexión de cómo mejorar la persecución interna, pues no puede ser que cedamos la responsabilidad de los delitos transnacionales que ocurren en Costa Rica a gobiernos extranjeros y nosotros seamos ineficaces. Ahí, don Walter, le pregunto, ¿verdad?, sobre este tema. Hay una incapacidad de las autoridades, de los cuerpos policiales, como bien lo señalaba don Walter, de identificar estas estructuras. Yo más que una incapacidad, diría un desfinanciamiento del aparato. Y cuando digo desfinanciamiento es porque tenemos que tener claro que tenemos que tener un pie de fuerza mayor al que tiene hoy en día el país en tema de seguridad, tanto en el policía uniformado, que es el que genera mucha de la prevención en la calle, como el policía científico, que es el que es una tarea que le corresponde al OIJ, al Poder Judicial. Y esto nos tiene que llamar a una profunda reflexión. Un día esto lo decía yo, nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de estar en el contexto internacional por el medio ambiente, porque dedicamos el 26% del territorio nacional a parques nacionales, pero hoy en día entramos a jugar en las grandes ligas también en el tema del crimen organizado, porque para que un país ya esté dentro de la lista de los posibles criminales que vayan a ser extraditados, eso nos elevó a un nivel muy alto en el sentido... En mayo se aprueba la ley y yo creo que ya más o menos vamos como por 13 personas requeridas para extradición. Y no solo los Estados Unidos, también está, creo que hay uno de Panamá, de Italia, porque eso nos va a traer repercusiones muy grandes en lo económico. O sea, y comparto 100% el criterio de don Eduardo, que el crimen organizado, yo siempre he dicho que tenemos que verlo más como una industria que como el simple crimen. Es el que invierte, es el que diversifica sus ganancias, no es solo droga como todo el mundo
habla, sino que es cigarros, prostitución, tráfico de personas, porque esa es la manera de diversificar las exageradas ganancias que tienen. Entonces es una industria del mal. Pero si no atacamos eso, si no fortalecemos, si no generamos muchísimo mayor capacidad, y no podemos esperarnos a que, igual comparto con don Edward, esperarnos a que vengan a resolvernos el problema. Yo siempre he dicho, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con policías a nivel internacional y de todo, que siempre le decían a uno, ¿qué necesitan? Y yo siempre le decía a mis subalternos, nada de que queremos más carros, que queremos más pistolas, no, queremos más educación, queremos más destrezas para investigar, más destrezas para patrullar, más destrezas para entender a la población en sus necesidades, para generarle una mejor y mayor atención. Entonces, siempre lo que más pedí, y creo que es lo que siempre deberíamos de pedir más, es educación, es formación. Como digo yo, si tenemos policías 100 altísimamente profesionales, ese puede andar a pie porque no tiene carro ni tiene gasolina, o puede andar sin pistola porque no la tiene, porque eso ahí se va. Pero la educación es muy lenta y muy compleja en el factor y en el sector de la policía. Yo lo decía ahora de que, bueno, más policías. Sí, se necesitan más policías, pero la ciudadanía tiene que tener claro que para poder tener un policía en la esquina, ese es un policía y una patrulla en la esquina, ese es un proceso que va a durar un año, año y medio o hasta 2 por el proceso de reclutamiento, que de 5 se escoge solo a 1, por el proceso de formación, que en la academia hoy en día dura aproximadamente un año, por el proceso de licitación de los carros. Entonces tenemos que, con lo que se tiene, desarrollar más capacidad analítica y más capacidad estratégica y sobre todo muchísimo mayor unión en los cuerpos. Para mí hay 3 pilares en la seguridad en este momento en el país y que debemos de poner a todos en sincronía. Uno, el Poder Judicial con su tarea de investigar, el otro, el Poder Ejecutivo con todos los miembros de la fuerza pública, y el otro es el sector municipal. Hoy en día tenemos aproximadamente más de 40 municipalidades o gobiernos locales que tienen su propia policía municipal. Si lográramos que esos 3 grandes actores estuviesen sumamente coordinados y mejor equipados, y yo digo, y el uso de la tecnología, porque como les decía, el carro y el policía es muy lento tenerlo en una esquina, pero una cámara son más fáciles. Hay cantones en San José o en las provincias que uno se maravilla de cómo tienen absolutamente automatizado el cantón completo, desde el carro que entra, queda registrada la placa, toda la gente, porque hay que hacer muchísimo uso de la tecnología y la inteligencia. Más eficiente y es más rápida de adquirir, o hasta nos la pueden regalar o donar. Sí, don Walter, bueno, usted se nos adelantó bastante a varios puntos que queremos tocar, además, a propósito del contexto político en el que estamos y de campaña. Usted lo mencionaba muy bien y tal vez voy a devolverme a ese punto, es que más policías no siempre es más seguridad, como bien usted lo mencionaba, además por todo lo que implica. Y don Ewald, voy a este punto también, que era parte de lo que queríamos hablar, porque más leyes, más procesos, más proyectos no necesariamente también hacen que sea más eficiente el proceso de resolución de conflictos en el sistema judicial. Costa Rica tiene un problema de muchas décadas y es la ausencia de una definición de política criminal. Política criminal es definir qué voy a castigar, cómo lo voy a castigar, qué voy a proteger y cómo voy a integrar la prevención, la persecución y la sanción. Eso requiere una coordinación de los 3 poderes de la República, pero además requiere honestidad. Y aquí yo creo que la clase política está fallando porque está diciendo, yo incremento las penas o creo nuevos delitos, la criminalidad va a disminuir. Y eso es absolutamente falso en todo el mundo occidental. Entonces, lo que sí está requiriéndose es una visión integral donde se permita que las leyes sean correctas, adecuadas, suficientes y un sistema que sea eficiente. Y en esa línea me parece que no tenemos claridad de visión. Usted escucha ahora en este modo electoral en el que estamos, la respuesta es más delitos, más penas y prácticamente nadie habla de prevención.
Y si nosotros no trabajamos con los niños, con los muchachos, las penas no van a ser disuasorias, no tienen un efecto disuasorio. Ningún delincuente, y don Walter me corrige, se planta a pensar cuál es la pena que me van a poner por el delito que vaya a cometer antes de realizar la acción. La prevención funciona en la educación en valores y por otra parte cuando el sistema es eficiente. Cuando yo veo que aquel fulano que cometió el mismo delito fue perseguido y sancionado prontamente, eso sí funciona como disuasorio. Aprovechando que el amplio conocimiento que tienen los dos también y lo que mencionaba don Ewald, creo que hay un tema del año 2025 que no podemos dejar de mencionar y es el tema de la cárcel, el presupuesto que se está destinando para esta inversión en una nueva edificación carcelaria. ¿Cuál es su perspectiva desde este punto, de este proyecto que se está proponiendo y el impacto que pueda tener para este tema de la seguridad, don Walter? Bueno, yo siento que el país necesita un penal de máxima contención. Cada día tenemos delincuentes con un perfil muchísimo más alto, pero no es la solución. Yo veo más un penal de alta contención en el sentido de descongestionar el sistema, de humanizar más bien todo lo contrario del sistema, porque hay hacinamiento. Un lugar que se hizo para 10, hay 15 o hay 20 o hay... Entonces, y se necesita una mayor eficiencia en la contención para poder lograr una mejor distribución de los espacios, una mejor inversión, pero si eso no va acompañado con programas de reinserción, con programas de educación, con programas de bienestar mental, ¿qué llamo yo bienestar mental? Es darles un oficio que los ponga a pensar todo el día. En días pasados hablaba con un amigo, por ejemplo, todos los veranos, voy a poner un ejemplo coloquial y sencillo, los bomberos se enfrentan a una gran situación con los incendios forestales. En otras latitudes, privados de libertad, de perfiles bajos, los pueden entrenar los bomberos y pueden convertirse en cuadrillas para ayudar a combatir los incendios forestales. Eso, en el pasado, en el mundo en que me desempeñé, que hagan los uniformes de la policía, que hagan las sábanas de la caja del seguro, que hagan las fundas, que hagan pupitres para las escuelas, convertir mucho el modelo en una pequeña industria, primero que lleve a tener la gente aprendiendo un oficio que le va a servir cuando se retire de la cárcel y también a generar un ingreso económico para poder también apoyar a sus familias que están ahí. Pero sí, definitivamente, yo siento que el sistema penitenciario, el cual admiro cómo estos policías, porque he tenido la oportunidad de recorrer con ellos muchísimo en lo interno, los penales, con las uñas trabajan muy duro por lograr una mayor eficiencia. Pero yo siento que más que flexibilizar, es humanizar el modelo. Don Ewald, su perspectiva sobre este proyecto de megacárcel. Es necesario para, como lo dice don Walter, tener una alta contención para delincuentes con perfiles muy violentos y relacionados con delincuencia organizada. Pero hay que aclararle al ciudadano que eso no va a disminuir la criminalidad. Correcto. No va a disminuir la cantidad de delitos, no tiene ningún efecto en los índices de criminalidad violenta. Ahí hay que jugar limpio. Me gusta que usted lo aclare porque yo siento, don Ewald y don Walter, si no me corrigen, que esto se está relacionando con una situación de El Salvador, ¿verdad? Entonces que este tema de una megacárcel viene a disminuir y genera esa percepción de que va a generar este impacto, como usted lo Pero dice. es incorrecto. La realidad del Salvador, de las maras, es muy distante de la realidad costarricense. Las maras eran bandas que tomaron literalmente el país, lo controlaron y requirió medidas extraordinarias para controlarlas. Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros tenemos un problema de ser zona de almacenamiento, distribución y tráfico fundamentalmente de cocaína, con un mercado que está inundado de cocaína, que los pagos que se hacen en Costa Rica se hacen con producto que requiere venderse y eso genera una criminalidad violenta porque viene la disputa por mercados. Pero el enfoque no puede ser el mismo para una realidad
diferente. El centro de alta contención se requiere, pero que eso va a disminuir la criminalidad es deshonesto. Podríamos seguir hablando de este tema que es realmente amplio, pero tal vez para ir finalizando, quisiera apuntar nada más un señalamiento que ha sido también a lo largo de este año cuestionado, la ausencia de policía de control de drogas en aeropuertos, fronteras. ¿Qué genera esto, don Walter? Es que tenemos que tener claro geográficamente en dónde estamos. Nosotros estamos en el centro de donde se produce más coca en el mundo, muchos de los países en América del Sur. Tenemos uno de los clientes más grandes al norte. Son dos variables sumamente importantes. Y tenemos puertos en los dos mares. O sea, Costa Rica está ubicado en un punto de control súper estratégico para controlar lo que se trasiega del sur al norte y del norte al sur, y de igual manera lo que se exporta. De hecho, por eso, como dice don Edward, nos hemos convertido en ir almacenando mucha droga que después de aquí sale por mar hacia Europa, sale por tierra hacia el norte. Entonces, el tener un mayor control de este pequeño territorio es sumamente estratégico para el crimen organizado. Y por ejemplo, para responderle la pregunta, para mí la presencia de la Policía de Control de Drogas, no solo en los aeropuertos y en las fronteras, es sumamente estratégica. ¿Por qué? Porque uno puede llenar de policía las fronteras y llenar de policía pero la formación, vuelvo al punto de cuánto duramos tener un policía que aprenda a perfilar el crimen, a perfilar el delincuente, y eso solo lo dan los años y la experiencia. Entonces, eso hace que el sistema se vuelva más lento. Y lo otro es que tenemos que fortalecer las fronteras, porque la seguridad de un país precisamente nace en las fronteras. En las fronteras es donde se da el tráfico de humanos, tráfico de personas, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas. Todo empieza por las fronteras. Entonces yo siento que más bien tenemos que fortalecer con gente de la Policía de Control de Drogas las fronteras, los aeropuertos, porque es sumamente fundamental por la expertise que tienen. La Policía de Control de Drogas es una policía con una reputación altísima, con muchos años de capacitación, con reconocimientos internacionales. Es una de las mejores policías que tiene el país. Y con esto termino. Y es la única policía, dentro de la Ley General de Policía, que puede actuar en el campo represivo, que ninguna otra puede actuar en el campo represivo, solo la Policía de Control de Drogas. ¿Quiere ampliar algo usted con este caso, don Edward? Siguiendo en esa línea, la Policía de Control de Drogas puede realizar investigaciones, puede perseguir la delincuencia organizada asociada al narcotráfico y sacarla de las fronteras. Por lo menos a mí me genera una enorme duda de cuál es el sentido, porque efectivamente la experticia y la calidad de la PCD es altísima, y sacarlos de las fronteras, de los puertos y aeropuertos, me parece que es asumir un riesgo muy alto en perjuicio de la seguridad nacional. Se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de tocar dos puntos que todavía nos faltan. Creo que hay una preocupación importante por el tema de los femicidios en el país a lo largo de este año, lamentablemente. Don Ewald, y como bien lo apuntábamos también, a veces la gente piensa que más es mejor, y creo que aquí también se apunta y se han hecho señalamientos de recrudecer las penas, aumentar leyes, ¿verdad? Pero en el tema de femicidios, ¿cuál es su análisis específicamente en esto? Es la evidencia de un deterioro de los valores sociales. A ver, somos seres sociales que venimos de familias. La familia se ha vuelto disfuncional de manera generalizada. Los niños, los muchachos no tienen valores. Vea usted que el principio de autoridad que se aprende en la casa y se refuerza en la escuela y en el colegio, y ahora los maestros, Dios guarde, llamarle la atención o la reacción de los papás y de los muchachos es violenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se aprende a convivir, no se aprende a respetar, y seguimos siendo en muy buena medida una sociedad machista, donde el hombre sin valores, sin formación, cree que la mujer es un objeto del cual dispone, y ocurren estos delitos desgraciadísimos, porque a diferencia del homicidio, en el femicidio
la prevalencia del vínculo afectivo es lo que precisamente hace que sea más grave el delito. Don Walter, también, y esto nos lleva mucho a pensar en seguridad, se pide protección de las víctimas, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de seguridad, ¿cómo apoyamos la lucha contra los femicidios desde esa área? Es que vuelvo al punto de que tenemos que hacer una mayor inversión en recursos. ¿Por qué? Porque la atención desde la óptica del policía también tiene que ver mucho con la capacidad de reacción o la capacidad de respuesta, la capacidad de patrullaje, la capacidad de que cuando entre una llamada al 911 de auxilio, tengamos los suficientes recursos para atender a esa víctima rápida, de utilizar muchísimo más la tecnología en que cada delegación y cada área geográfica tenga un centro de monitoreo de cuántas personas tienen pulseras o brazaletes, suministrar más botones de pánico a las víctimas y que la policía uniformada tenga pequeños centros de monitoreo en donde haya una mayor capacidad de responder, que donde haya una mayor capacidad de respuesta a esos incidentes. Y tenemos que hacer mucho uso de la tecnología, porque la tecnología le puede facilitar a la víctima una mayor atención, que es una alarma como cuando alguien se intenta meter a una casa, o el botón de pánico que tiene un guarda de un banco, que cuando ve a alguien sospechoso aprieta el botón y de inmediato llega la policía porque es un banco y todo, para poner un ejemplo. Entonces, tenemos que hacer algo muy similar para poder apoyar con los pocos recursos que tiene la fuerza pública, hace una tarea titánica todos los días en la calle, pues poderle dar más herramientas que generen mayor capacidad de respuesta. Bueno, y como se nos acorta el tiempo, y bien lo mencionábamos, apuntar a un punto que usted señalaba muy bien también, don Walter, es la sincronía de todas las autoridades que están relacionados en este tema, y este año hemos visto esa separación, incluso Poder Judicial, organismo de investigación judicial, fiscalía, que tanto afecta para el país también que exista incluso rivalidad, si podemos decirlo, entre estas diferentes organizaciones. Bueno, se la voy a responder de una forma muy coloquial. Hasta nos han ganado ponerle nombre a los problemas. ¿Y por qué digo nos han ganado? Porque el crimen organizado sí se puso un nombre, crimen organizado. Y los que tienen que combatir el crimen estarán tan organizados. Pues la respuesta no está tan organizado como el crimen. Entonces, con eso les respondo que los malos se bautizaron como crimen organizado, porque están organizados a nivel mundial, porque esto es transnacional. Y la respuesta no está tan organizada como el crimen. Por lo mismo, porque mientras que sigamos teniendo islas, mientras que sigamos teniendo una gran cantidad de policías en el país, con esto le respondo, somos un país de 51.000 kilómetros cuadrados. Y somos un país en donde siete ministros de Estado intervienen en la seguridad, 7. Y eso no debe convertirse en una torre de Babel a la hora de sentarse en una mesa, porque lo digo porque lo vi en carne propia. Para poder tener inspectores de tránsito había que llamar a toda la cadena de mando del Ministerio de Transportes, o para poder combatir el contrabando había que llamar a toda la cadena de mando del Ministerio de Hacienda, o para atacar el problema migratorio había que llamar. Para sentar en la mesa cuesta mucho porque son muchos los actores, y si no estamos todos, aunque sean muchos los actores, aunque el modelo sigue igual, pero sí tenemos que definitivamente sentarnos en una mesa todos los que tienen la responsabilidad de generar seguridad en el país. Don Ewald, ¿usted considera que este conflicto, incluso con Poder Ejecutivo y diferentes eventos a lo largo de este año, han debilitado la imagen del Poder Judicial? Sí, pero no solo por esa razón. El deterioro de la imagen del Poder Judicial tiene por lo menos más de 9 años. Lo que hace es agravarlo, porque ese choque evidencia al ciudadano que el Poder Judicial está renqueando. Y el Poder Judicial me parece que está teniendo una actitud poco autocrítica de reconocer que es un servicio público que tiene que ser eficiente, que tiene que ser pronto y que tiene que ser cumplido en ese servicio público, y efectivamente el ciudadano lo resiente. Y la pérdida de credibilidad es riesgosísimo porque afecta la democracia y afecta
la confianza que deposita el ciudadano en que un tercero le solucione los conflictos que tiene con otra persona o con el mismo Estado. Quisiera un comentario final de ambos, por favor, en este contexto, como les decimos, político, en el que escuchamos muchas propuestas, muchos comentarios, soluciones hasta milagrosas nos proponen a veces en cuanto al tema de seguridad. Ustedes creo que ambos han coincidido en que el país necesita inversión social también, que está muy relacionado con el tema de la seguridad, pero ¿cuál es ese comentario, esa conclusión que le hacen ustedes al televidente, al costarricense, para que está preocupado por este tema y que escucha soluciones? Don Walter, empezamos con usted. Gracias. Bueno, definitivamente yo creo que estamos en un momento muy rico, muy importante. Estamos en un momento en donde el ciudadano está esperando propuestas, está esperando, bueno, ¿qué va a pasar? Y hay muchísimas propuestas. Así es que yo creo que es un momento muy rico para poder generar cuál va a ser el rumbo de la seguridad de este país y poder ofrecerle a la gente soluciones viables, soluciones reales y soluciones que vengan a traer en un orden, primero contención y después que empecemos a solucionar los problemas. No podemos seguir, y comparto con don Edward, no podemos seguir con que la justicia en este país, que todos deseáramos que fuera como corresponde, pronta y cumplida, bueno, pero es algo que no podemos seguir con procesos que duran 10, 15, 20 años, en donde el testigo ya ni se acuerda qué era lo que pasó, o donde la persona, cuando llega a tener una sanción o ya está muy mayor de edad, entonces va a ser para la casa, con casa por cárcel, o si era inocente, pasó 20 años con esa cruz, y si era culpable, se libró 20 años del modelo. Pero entonces no podemos esperar de que de afuera, que eran los puntos que empezamos en la conversación, que de afuera vengan a resolvernos los problemas. Se debe hacer un replanteamiento muy profundo del Poder Judicial, muy profundo de la seguridad del Estado como tal, como las policías, como le dije, Policía Municipal, OIJ y Fuerza Pública, que son los tres grandes actores que tenemos en la calle. Se debe hacer un replanteamiento, se debe analizar desde la legislación, desde replantear el Código Penal, que ya tenemos un Código Penal que hay que remozar o actualizar de acuerdo a la criminalidad que vivimos hoy en día en el mundo. Don Ewald, su comentario. Yo le diría al ciudadano que todos tenemos la obligación de ser responsables frente a las elecciones que vienen en febrero. En esa línea, no creer en soluciones mágicas, no creer en discursos de que yo soy el bueno y los otros son los malos y aplica para todos. Y tercero, cuestionar el cómo. Y las soluciones tienen que explicarnos cómo las van a realizar, en qué plazos, con qué recursos. Solo en esa medida podremos tener una capacidad de decisión responsable frente a las propuestas electorales en materia de seguridad. Muchas gracias, don Walter Navarro, don Ewald Acuña, por ayudarnos en este análisis y esta conversación sobre el tema de seguridad en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don. Bueno, y así terminamos nosotros esta importante conversación y reflexión en la que invitamos a todos a pensar un poco más sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis.